Vamos a comenzar. ¿Alguna pregunta antes? ¿Algo que quieran saber? Ok, bien, entonces voy a comenzar con el siguiente tema, problemas de valor inicial. Eso trata soluciones numéricas de ecuaciones diferenciales. En este clase lo único que vamos a ver son ordinarias. Y no toca, el programa no aparece valores, ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, solamente problema de valor inicial. En esa transparencia tienen un poco sobre algunos de los métodos que resuelven algunos de los problemas que aparecen en los métodos de resolución de problemas de valor inicial. Por ejemplo, cuando aparecen ecuaciones diferenciales rígidas, quiere decir que tenemos un comportamiento más brusco en la solución. Adaptivos que también adaptan su paso, vamos a ver qué significa paso, adaptan su paso dependiendo del comportamiento de las respuestas del sistema. Y los problemas de contorno, que esto lo vamos a dejar para, como lectura porque requiere muchas más cosas para poder abarcar en ese tema. Es en realidad un tema aparte. Entonces, como el tema es de problema de valor inicial, vamos a tomar los métodos que más se utilizan en ese sentido y vamos a ver qué tipo de comandos o softwares existen propios de MATLAB que resuelve como combinaciones en los métodos que vamos a ver y tener en cuenta cómo nosotros podemos resolver sin implicar alguno de esos métodos que están aquí. En realidad, lo que contiene MATLAB son combinaciones entre diferentes tipos de métodos que vamos a ver para mejorar el comportamiento y resolver esos problemas que son, como le dije, derivados, que simplemente le voy a mostrar. Problemas que son con adaptación de paso. Y lo que es más importante para entender los problemas de valor inicial es el método de Euler. Todos otros tienen el Euler introducido y simplemente son más complejas la fórmula iterativa, pero la idea principal es basada al método de Euler. Entonces, para comenzar, wow, te salté. Profesora, Sí, dígame. antes de iniciar, ¿usted puede por favor verificar si cargó el video de la clase pasada? No sé si soy solamente yo, pero yo no lo vi en la plataforma. Y lo voy a verificar en final, ¿sí? De acuerdo, muy Porque bien. no estoy entrando en aula virtual, no estoy en aula virtual. Tengo que entrar. Si no, lo subo. Ok. Y gracias por avisarme que si no lo pueden ver. Ah, entonces, la idea principal de los métodos es generalmente resolución de ese tipo de problemas, de ese tipo de uso de método numérico. Como siempre hemos dicho, es que es necesario para problemas que no pueden obtener soluciones analíticas. Y aquí le he mostrado dos problemas. Cada uno de esta es una de las ecuaciones y esa, como pueden ver, la misma, pero yo tengo una parte que no lineal, que la define como no lineal. Entonces, en este caso, tiene que aplicarse algún método numérico para poder obtener solución. Como pueden ver aquí, existe la solución analítica y aquí no existe solución analítica. Entonces, el comportamiento se puede apreciar que es casi lo mismo, pero no hay algunas diferencias en el transcurso del tiempo. Sí, su desaparición de la parte de seno no es tan pronunciado como aquí, que queda en realidad solamente la parte de seno. Bien.
Antes de esto, recordar que es una ecuación diferencial. Saben que significa que tenemos dentro de la ecuación de esa igualdad, tenemos derivadas de la variable ah, dependiente. Además de la variable dependiente, tenemos derivadas que acompañan la función. Entonces, puede ser de una, puede ser de varias variables eh, eh, dependientes y variables independientes. Eso define una gran cantidad de ecuaciones. Nuestro objetivo es utilizar métodos, buscar métodos tales que pueden resolver problemas que no son, que no pueden resolverse de manera analítica, y entonces problemas que son de valor inicial o tal llamado problema de Cauchy. El problema de frontera está en otra parte, y podemos saber ecuaciones que son lineales y no lineales. La ecuación, esa como ya le comenté, que tiene solución. Pueden ver qué significa problema de valor inicial. Cuando nosotros resolvemos una ecuación diferencial, como en este caso es de primer orden, porque tengo solamente la primera derivada, entonces es de primer orden, lo que significa que vamos a tener una constante de integración. Entonces, esta variación de esa constante de integración va a definir una familia de soluciones, muchas soluciones. Para obtener la que nos interesa, que corresponde a las condiciones que nosotros tenemos como llamados condiciones iniciales. Entonces, sustituyendo en esa solución, resolviendo para las condiciones iniciales, entonces obtenemos el valor de la constante de integración. Como le dije, aquí es una por las razones que es primera derivada solamente involucrada. Entonces, de este punto P es exactamente el punto de valor inicial. El valor inicial significa para un tiempo específico, digamos aquí como alrededor de 2 segundos, digamos que T está medido en segundos. Entonces, el valor de la función buscada, X en ese tiempo, es igual a 5. Entonces, eso define que para este punto, como comenzamos de este punto y seguimos la solución. Ahora, cada uno de los otros puntos corresponden a otras condiciones iniciales. ¿Ok? Como pueden ver aquí, para casi lo mismo valor de t, tenemos una otra solución que es igual a -5. Entonces, no es totalmente igual, pero cambia drásticamente la solución cuando cambiamos las condiciones iniciales, quiere decir la curva solución. Entre todas, escogemos una correspondiente a las condiciones iniciales. Entonces, nuestra meta es resolver ecuaciones que no son que no se pueden resolver de manera analítica. Repito, métodos numéricos se utilizan para problemas que no pueden resolverse de manera analítica. Además, para recordarle que la mayoría de los problemas que enfrentamos, no tienen soluciones analíticas. Cuando yo comencé de hablar de qué ecuaciones de primer orden, que es la ecuación lineal, que la ecuación no lineal. Entonces vamos a recordar rápidamente este tipo de conceptos. Primero, según las características de la ecuación, nosotros podemos separarla o clasificarla por la forma, por el orden, por la linealidad o no linealidad, y por tipo de valores límite que están dados. Lo primero, según el tipo, la ecuación puede ser una ecuación diferencial de ordenaria o ecuación diferencial parcial. Lo que significa que cuando yo tengo ordinaria, significa que depende de una variable independiente. En caso de que tengo derivada parcial, eso significa que la función buscada, la solución buscada, depende de más de una variable. Entonces, este tipo de ecuaciones no forman parte de nuestro estudio aquí en ese tema. Según el orden, eso significa
orden de la ecuación se define por la máxima, la mayor derivada que aparece en la ecuación. ¿Ok? Si la mayor derivada es segunda, entonces significa que vamos a tener una ecuación diferencial de segundo orden. Eso es válido tanto para parciales como para ordinarias. Entonces, lo otro que tenemos que ver es la forma general, digamos, cómo podemos escribir. Eso significa que tenemos todo, tanto derivada como la función, como la variable independiente en un lado de la ecuación y en otro lado tenemos igualdad. La otra forma es la forma normal. En la forma normal se despeja la mayor derivada y el otro lado queda todo lo resto de las variables que aparecen en la ecuación. ¿Ok? Repito que en este caso nosotros buscamos como solución nuestro problema será una función. Buscamos una función. ¿Ok? La linealidad es muy importante porque lo primero que hay que ver si la ecuación es lineal o no lineal, porque las técnicas de resolución son diferentes. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar si la ecuación diferencial es lineal? Hablamos ya de aquí adelante de ecuaciones diferenciales ordinarias. Si es lineal, eso significa que debe tener una forma como esta. ¿Qué significa una forma como esta? Como pueden ver aquí, el y está la variable dependiente, su derivada enésima. Por favor, prestan atención. Eso es la denotación de derivadas que son, por ejemplo, más de 3. Normalmente el 4 ya no se pone con los dos, como dices, mm, simple comillas, poner tres comillas. La cuarta ya no hay cómo porque eso es el número 3 romano, entonces el 4 ya no aparece en la ecuación y lo que se utiliza es poner entre paréntesis el número que corresponde a la derivada. Por esa razón aquí esto significa no potencia, significa derivada. Entonces, para la enésima derivada de la variable dependiente, yo tengo un coeficiente que la acompaña. Y ese coeficiente puede ser un coeficiente que depende de la variable independiente, pero también puede ser constante. Entonces, como pueden ver aquí, todos están acompañados por coeficientes que dependen de la variable independiente. Entonces, eso es la característica de las ecuaciones lineales. ¿Ok? Ah, si yo tengo aquí la función, la derivada o la función misma elevada a potencia, o si esta función está como bajo seno o coseno, por ejemplo, y es seno de y en lugar de solamente el y, entonces en este caso ya la ecuación no será lineal. Si tengo aquí multiplicación, por ejemplo, el y' que está multiplicado por y. Entonces significa que ese coeficiente depende no de la variable independiente, depende de la variable dependiente. En ese caso la ecuación será no lineal. Entonces, eso es la parte de distinguir entre lineal y no lineal ecuación. Luego, lo importante es definir cuándo la ecuación es homogénea y cuándo la ecuación no es homogénea. En ese caso pueden ver que de este lado de la ecuación yo tengo una función que depende de la variable independiente solamente. Entonces, esto g, que es una función que depende de la variable independiente, convierte la ecuación en no homogénea. Será homogénea si esta función es igual a cero. Cuando eso aquí aparece igual a cero, entonces la ecuación se considera como homogénea. Entonces, la solución general de una ecuación de orden n, ¿ok? Será una familia de curvas. ¿Cuál familia de curvas se van a definir mediante la variación de los constantes de integración? Vamos a tener tantas constantes de integración como es el orden de la ecuación. Entonces, pueden imaginarse la infinidad de curvas que aparecen. Entonces, cuando yo necesito obtener esa solución que obtengo, es una función que obtengo como solución de la ecuación, es la llamada solución general. Para extraer de esta familia de curvas
la solución que a mí me interesa, para esto necesito establecer tal llamadas condiciones iniciales o condiciones de la frontera. Las condiciones iniciales significan que voy a tener condiciones sobre la función y sus derivadas dependiendo del orden, tantas condiciones como es el orden de la ecuación. Entonces, estas condiciones, si están definidas para un punto específico, quiere decir para un valor específico de la variable independiente, entonces se llaman condiciones de problema de valor inicial. Voy a tener un problema de valor inicial. No es necesariamente que este valor sea cero para que se considere inicial. Es un valor específico para el cual yo conozco los valores de la función y sus derivadas. Tantas condiciones, necesito tantas condiciones cuando es el orden de la ecuación. Entonces, los valores de la frontera son diferentes porque definen dentro de un dominio, pueden definir condiciones sobre la función o sus derivadas en diferentes puntos del dominio. Entonces, por esa razón se llaman valores de la frontera. Ok, continuamos con qué significa una solución numérica de una ecuación diferencial o resolución de un problema de valor inicial. Entonces, para definir qué es nuestro problema, en este caso, nosotros vamos a estudiar las ecuaciones diferenciales de primer orden. No vamos a estudiar ecuaciones diferenciales de orden superior. El problema de valores iniciales es que los problemas de orden superior, cuando la ecuación diferencial es de orden 2, 3 y etcétera, se resuelven con los mismos problemas, pero la condición es convertirlo a un sistema de ecuaciones de primer orden. Quiere decir que todos los métodos que vamos a ver están definidos para ecuaciones diferenciales de primer orden. Entonces, hacer resolución de ese tipo de problemas que son de orden superior que uno requiere que convertimos la ecuación en un sistema de ecuaciones de primer orden, cual me permita de utilizar los mismos métodos para resolución de este tipo de problema. Bien. Entonces, hay otros métodos también. Son métodos que se utilizan para, por ejemplo, discretación. Vamos a ver lo que significa esto. Pero en general, si hablamos del problema de valor inicial, los métodos que vamos a ver en este caso se están basando sobre la ecuación diferencial de primer orden que está definida en esta forma, la derivada primera, igual de una función que contiene la variable independiente y la variable dependiente. Está definida para un dominio de la variable independiente, digamos un intervalo y también tenemos introducido unas condiciones iniciales. Quiere decir, conocemos el valor de la función incógnita, la función que estamos buscando, que será la solución de nuestro problema, denotada con Y0 aquí, y este punto se encuentra cuando la variable independiente toma valor el T0. ¿Ok? Ok. Entonces, ese es nuestro problema que tenemos que resolver. Quiere decir, una ecuación, un dominio de definición de la variable independiente y necesitamos el punto inicial, el conocimiento del valor de la función en un punto inicial. Entonces, nuestro objetivo es ver todas las técnicas, la mayor cantidad de las técnicas existentes para resolver ese tipo de problema. ¿Cómo se diseña un método? Los métodos se utilizan para diseñar los métodos que vamos a verlos a diferenciación numérica. Eso que vimos por la mera derivada es por la diferencia hacia adelante, ¿recuerdan? Eso es la aproximación de la primera derivada mediante esta relación. Recuerdan que eso es la definición de derivada cuando h tiende a cero, límite de esta expresión cuando h tiende a cero. En este caso, hicimos esta aproximación en el inicio de la clase para ver cómo se comporta un método iterativo. Entonces, también se puede utilizar, se recibe mucho de los métodos que vamos a ver, está basado sobre las cuadraturas.
porque para resolver una ecuación diferencial necesitamos aplicar integración. Entonces, la aproximación de la integral, ¿ok? Para un problema de valor inicial, eso es la solución exacta. Como nosotros no conocemos, eso es que estamos buscando, entonces hacemos una discretación, quiere decir una suma, sustituyendo la integral con su aproximación numérica. Esos son diferentes tipos de curvatura. Nosotros vimos los dos tipos de cuadratura, que es la cuadratura de Newton-Cotes y la cuadratura de Gauss. Lo otro es usar para definir esas técnicas de resolución de problemas de valor inicial, usar desarrollo de serie de Taylor. ¿Ok? Con eso nosotros podemos hacer aproximaciones, obtener otras aproximaciones de la derivada, etcétera, pero también de aquí yo voy a definir el método más conocido como método de Euler. Entonces, ¿en qué consiste las técnicas de método numérico? Lo vamos a ver con el método de Euler, cuál método es muy sencillo para definir, pero tiene sus debilidades, casi no se utiliza, en realidad no se utiliza solamente para entender los métodos de más alto orden que Euler, que nos permite obtener soluciones mucho más exactas que el Euler. Entonces, lo primero, necesitamos definir el intervalo de nuestro interés. ¿Qué significa esto? Bueno, el punto inicial, nuestro conocimiento de este valor de la función para un punto específico y también tenemos que fijar en qué punto nos interesa la solución. Quiere decir, eso será el tiempo o la variable independiente tiene que variar desde el punto A hasta un punto llamado B, digamos. Aquí arriba está denotado entre 0 y t. ¿Ok? Siempre el tiempo puede tomarse 0 cuando nosotros comenzamos de estudio. Pero dependiendo qué conocimiento tenemos en la solución, puede ser que este 0 no es el 0, puede ser 5 hasta 100, digamos. Ok. Bien, entonces lo que hacemos es este intervalo de que nos interesa desde el punto inicial hasta el punto final, entonces lo separamos a partes iguales. Eso es la tal llamada discretación en el tiempo. ¿Qué significa esto? Bueno, separo a n partes ese intervalo entre A y B. ¿Cómo se obtiene esta separación? ¿Cómo la obtengo? El paso H, simplemente tengo que sumar a B y dividirlo entre el número de pasos que quiero. El número de H o número de pasos. Eso es lo mismo, porque N será los pasos y H será el tamaño de cada uno de los pasos. Significa que el punto inicial, el siguiente punto de variación de tiempo será el A más H. El siguiente será A más 2H y así consecutivamente hasta llegar en el punto B. Ok. Entonces, lo que tenemos que hacer es, lo primero, evaluar la ecuación diferencial. La ecuación diferencial, fíjense qué significa esto. Esto significa la primera derivada igual a una función. Si recuerdan, nosotros definimos así la función. La primera derivada es igual a una función de la variable independiente y la variable dependiente. ¿Ok? Entonces, la definimos, la ecuación en el tiempo, cada uno de los tiempos, buscamos forma de definir, encontrar, no encontrar, sustituir y obtener el valor de la primera derivada. Entonces, mediante la fórmula de la aproximación de la primera derivada, mediante la diferencia hacia adelante, yo puedo escribir esta aproximación y eso será la parte de la serie de Taylor que estamos olvidando, que lo vamos a dejar, que será parte del error que vamos a cometer cuando estamos aproximando a la solución. ¿Ok? Entonces, comenzamos. Desde aquí puedo despejar lo que me interesa porque conozco el valor de la primera derivada en el punto TJ, pero no conozco el valor de la función, también el valor de la función en punto inicial. Cuando comenzamos lo voy a conocer.
y necesito conocer el siguiente valor de la función. Y esto será entre el h, tamaño del paso. Esta parte, como le dije, será la parte del error. Entonces, de aquí yo puedo despejar. Aquí será igual esto. Aquí será igual el valor de la función el siguiente tiempo. Quiere decir aquí, después aquí. Entonces, despejándolo significa que voy a multiplicar la primera derivada por h, ¿ok? Y también voy a poner esto entre h de donde va a desaparecer, ¿ok? El, ah, ah, multiplicando uno que va a desaparecer va a elevarse al cuadrado como está mostrado aquí. Entonces voy a tener esta cantidad, esta cantidad menos esta cantidad, menos esto multiplicado por h, igual de h por y', pero y' dijimos que es esta cantidad. ¿Ok? Entonces, lo que representa aquí ese eta j es para evaluación de error de troncamiento, que el error de h, que es, ese eta, es un punto dentro este intervalo, ¿ok? Del h. Debe ser algún punto entre en la separación, el momento que estamos evaluando. Ok, entonces podremos simplemente, para pasar ya a la fórmula de Euler, que estamos haciendo eliminar el error de truncamiento, es este error de truncamiento que tomamos y me queda esta cantidad menos esta cantidad igual a esto. Luego yo despejo de aquí la y con j más 1. Entonces, esto me permita obtener la fórmula que se conoce como el método de Euler, que se obtiene mediante el desarrollo, mediante sustitución de la primera derivada con su aproximación por diferencia hacia adelante en este caso. Ok. ¿Qué es cómo se aplica esta fórmula de Euler? Vamos a verlo exactamente con un problema que está dado aquí, que tiene solución analítica. Como pueden ver, es un problema con un parámetro, pero esto se puede aplicar a uno de los métodos llamado separación de variables, si alguien lo reconoce o recuerda, se puede obtener solución. La ecuación permita fácilmente separar variables, significa de t pasa en este lado, esto que contiene y pasa aquí y se integra directamente después. Entonces, en este caso, el problema sugiere que lo voy a tener en la condición inicial. En este caso, en la condición inicial es cuando el t es igual a 0, el y será igual a alfa. Y aquí están dados los valores del parámetro que acompaña la ecuación y también es alfa. ¿Ok? Están dados. Entonces, esta ecuación no es lineal, si se dan cuenta, porque si multiplico aquí, abro paréntesis, voy a tener lambda por y menos lambda y cuadrado. La variable independiente elevada al cuadrado convierte la ecuación en una ecuación no lineal. Pero no lineal, en este caso, como está dada, se puede tratar, como dije, por separación de variable y obtenemos esta solución. Para esta solución yo tengo datos sobre alfa y tengo datos sobre la lambda. Entonces, esto me permita con esta solución calcular para cualquier tiempo, calcular el valor de la función. Ahora vamos a ver cómo nosotros podremos utilizar el método que vimos aquí para resolver la ecuación mediante el método de Euler y vamos a comparar los resultados obtenidos mediante esta solución analítica. Entonces, lo primero que hay que hacer es dividir el intervalo a iguales partes. ¿Ok? Entonces, en este caso, el intervalo, según la condición, según el problema, no está mencionado aquí, parece. Lo que nos interesa que encontramos la solución cuando el t es igual a 1.
como conocemos que eso es igual a alfa, cuando t es igual a cero, la solución es alfa, entonces mi intervalo es 0 a uno. Entonces, 0 a uno yo puedo obtener la, mm, la h, que será ah, 0 más uno entre n, la cantidad que quiero. ¿Ok? Eso será mi paso. Bien. Entonces, tomando el n igual a 4, entonces mi h será una cuarta o 0,25. Entonces, la fórmula de Euler será esta. Vamos a verla porque es esta la fórmula de Euler. ¿Qué se ha hecho para obtener esa expresión? Recuerden que dijimos que la fórmula de Euler es Y, yo uso, vamos a usar J, no importa, más uno, es igual J más el H por valor de la función de en el TJ y Y en TJ. Eso que decía la fórmula de Euler. Ahora vamos a ver qué es mi T, qué es mi F. ¿Qué es mi F? Volvemos aquí en la ecuación y vemos aquí. Esto significa aquí que es Y', ¿ok? La derivada es igual a el lambda, yo voy a sustituir 10 veces lambda por, disculpen, hay uno y aquí, ¿ok? Por uno menos y, ¿ok? Eso que está escrito. Y entonces, esta candidata aquí es f de t gt, ¿ok? Entonces, significa que esto lo voy a utilizar para la fórmula de Euler. Fija, esto es mi cantidad, es esta. Con el lambda, que es, ¿y por qué yo escribí lambda cuando puse 10? No me corrigen. Aquí no debe estar el lambda, porque ya lo puse el valor, 10y por uno menos y. ¿Ok? Entonces volvemos aquí en esta parte, ¿ok? Y vemos que exactamente eso que se ha hecho. La fórmula de Euler requiere un h. El 10 proviene de lambda, y uno menos y. Eso es el f. Entonces, eso es exactamente la fórmula de Euler para nuestro caso. ¿Qué se tiene que hacer para obtener las soluciones? Bueno, lo primero que tengo que hacer es comenzar con vamos a hacerlo en una hojita. ¿Dónde está la hojita? Aquí. Oh, ok. La, lo que tengo de Euler y en nuestro caso, nuestro F es igual a 10 por Y por uno menos Y. ¿Ok? Entonces mi H ya lo definimos, es 0,25. ¿Ok? Lo que nos interesa, conocemos que el Y en cero es igual a 0,01, eso es el alfa, valor de alfa. ¿Ok? ¿Sí? El valor de alfa, mírenlo aquí. Entonces, tengo esas condiciones. Si ¿qué necesito? Bueno, sustituyo en la fórmula para obtener cada una de los valores. Tengo costumbre de escribir y por favor
que no importa el subíndice, voy a continuar porque voy a mezclarlo después y será más incómodo. Continúa con I. Que esa es mi fórmula iterativa. Entonces, lo primero que tengo que hacer es comenzar con la parte de el I que voy a poner. Después voy a poner el TI. Voy a poner el YI, el valor. ¿Ok? Y comenzamos de calcular. ¿De dónde voy a calcular? Inicialmente voy a tener en tiempo cero, el YI tiene valor 0,01. Siguiente tiempo, lo primero que voy a calcular, por esa razón estoy escribiendo el cero, porque cero es la condición inicial, inicio son los datos que tengo, y aquí voy a comenzar a calcular la primera iteración. Para este tiempo voy a buscar a qué es igual el valor de la función. Entonces, este t será a 0,25. Recuerden que eso es h. Estoy haciendo mi discretación. ¿Ok? Eso es 0, eso es 1. Eso de aquí es 0,5, esto es 0,25, esto es 0,75. Entonces, para cada uno de ellos, conozco ese valor, pero no conozco los valores siguientes. Entonces, pero necesito saber para este valor, a qué es igual y. 0,5, 0,75 y el último será para el 1. ¿Ok? Entonces, ¿cómo obtengo ese valor? Bueno, comienzo a sustituir en la fórmula. Mi Y1, estoy buscando el Y1, ¿ok? Será igual al Y0 más 10 veces el H es 0,25, por el Y, que es, aquí es igual por Y0, más multiplicado por 1 menos Y0. Ahora voy a sustituir el Y0 con 0,01. Aquí es multiplicado por 0,01 y esto multiplicado por 1 menos 0,01. ¿Ok? Esto es el cálculo que tengo que hacer para obtener el valor aquí. ¿Ok? Según los datos, dame a ver si lo tengo puesto, es 0,0348. ¿Ok? Y ese es mi valor. ¿Ok? Siguiente paso, busco el Y2, ese valor que está aquí. Este será igual, calculándolo mediante los valores anteriores, el Y1 más 10 veces el H, que será lo mismo, multiplicado por el Y1, multiplicado por 1 menos el Y1. ¿Ok? Entonces, esto me va a dar el siguiente valor, y ese siguiente valor es 0,1186. Y así consecutivamente consigo los siguientes valores. Eso es la aplicación de la tabla de la fórmula de Euler. Entonces, aquí al lado de este valores está dada está dado la solución exacta. Quiere decir, en la solución exacta que la tenemos aquí dada, aquí, la solución exacta es sustituido el t con los valores que tengo aquí. Y eso me ha dado estas soluciones. ¿Cómo calculo el error? Bueno, el error lo he calculado restando por valor absoluto la diferencia entre la solución exacta y la solución aproximada. Esa es la exacta y esa es la aproximada según que dice. ¿Por qué he usado? Porque quiero comparar con las gráficas, ¿sí? En la gráfica pueden ver que esta es la de con n igual a 4. Esta es la gráfica abajo. Y lo que he calculado en realidad
con esa diferencia por valor absoluto, he calculado la solución exacta es la azul, ¿no? Sí. He calculado esta diferencia. Luego he calculado esta diferencia. Luego he calculado, y que no lo veo dónde está el puntito, pero debe estar por aquí, esta diferencia y finalmente esa es la diferencia. Como pueden ver, el inicio, la primera, coincide porque eso es el punto inicial. No puede tener un error. Pero después se comienza a obtener diferentes errores. Y podemos a ver que el mayor error se consigue en este punto para este problema. ¿Ok? Lo que he hecho más, que no están los datos aquí, le he construido gráficas cuando he repetido los cálculos, pero esta vez con n igual a 16 y 64. Quiere decir, esta es con 16 y esta es con 64. Lo que significa con la 16, significa que he dividido el 1 entre 16. Entonces, son mucho más cálculos. Pero se puede ver que el error comienza a disminuir si yo hago el intervalo más pequeño, lo que quiere decir que estoy acercándome hacia la aproximación a la definición de la derivada. Recuerden que h tiende a cero en la definición de derivada. Entonces, en la aproximación debería ser mucho mejor cuando yo hago el h más pequeño. Pero esto, desde el punto de vista computacional, saben que significa mucho más cálculos. Entonces, hay que balancear entre la cantidad de veces que voy a calcular estas cantidades para comparar los resultados. Entonces, generalmente los errores son los errores de truncamiento porque acompaña nuestro algoritmo. ¿Ok? El algoritmo que se ha acompañado. Primero, el truncamiento es porque yo tengo la aproximación de la derivada y no utilizo no utilizo la definición como tal, no calculo derivada, calculo una aproximación de la derivada. Eso me produce un error de truncamiento porque es aproximado. La otra parte es que el error se propaga mediante los cálculos. Entonces, entre este error es dos errores, el local que se encuentra aquí y el error que se está propagando me va a dar un error de truncamiento global. La otra parte de los errores, como he hablado desde el inicio, son los errores de redondeo, cual nosotros no podemos influir tanto. Porque eso está relacionado con la precisión limitada que tienen las computadoras a representación de los números reales. Entonces, esto significará que tales errores van a depender de tanto del tamaño del paso y van a contribuir sobre el error total de la solución del problema. Aquí hay una parte de estabilidad, pero no le voy a ocupar con esto, no lo vamos a utilizar, pero simplemente, dame a ver si tengo aquí para Euler este tipo de estudio, que es el estudio basado a la técnica de von Neumann, define la región de estabilidad en el plano complejo del método de Euler. En este caso, el método de Euler se considera método explícito porque nosotros calculamos de cada uno de los siguientes pasos, lo calculamos a través del paso anterior, solamente del paso anterior. No tenemos una dependencia de lo que va a ocurrir. El método es explícito.
Entonces, los métodos explícitos normalmente su estabilidad está más restringida y esto está en esta zona aquí, el círculo notado con rojo. El método es estable en esa zona. Quiere decir que podamos esperar um, um, un comportamiento de inestabilidad para cierto tipo de problemas. Entonces, el otro método de Euler es llamado método implícito. ¿Por qué implícito? Porque utilizamos la aproximación de la derivada hacia adelante. Y recuerden que eso es hacia adelante, ese es el punto donde yo no conozco el valor de la función. Entonces, en este caso significa que dentro de la evaluación de f, quiere decir del valor de la primera derivada, voy a tener necesidad de información sobre el futuro, quiere decir el valor que no he obtenido todavía. Entonces, eso es la diferencia entre explícito e implícito. Aquí están dados, para poder comparar, están dados los dos fórmulas. He utilizado la mayúscula en este caso porque de aquí adelante los métodos que vamos a ver van a variar en la explicación, en la forma de calcular esta parte, de volar la primera derivada. Entonces, el método explícito no contiene información, no necesita información en siguiente punto, el punto donde nosotros buscamos el valor de la función, fíjense, aparece aquí, entonces por esa razón se considera implícito. Entonces, aquí la estabilidad, porque existen los implícitos, porque mírenlo, toda la región, esta es de estabilidad y no es estable solamente dentro de ese círculo. Eso es la idea simplemente de tener como que los métodos implícitos son más estables. Estos son los algoritmos, disculpen, que tienen que tener en cuenta que eso trata los algoritmos. Los algoritmos son más estables, los implícitos en comparación con explícitos en general. Entonces, vamos a hacer aquí para el problema. Este problema yo lo he resuelto usando los dos métodos, método implícito y método explícito. Aquí es fácil de aplicar tanto el implícito como explícito, porque la evaluación aquí yo puedo despejar a obtener la forma de predecir el método de. Parece que sí, eso es error que he cometido escribiendo en MATLAB el nombre del método. Ok, bien, ¿cómo lo resolvemos? Esa es la ecuación, es el punto inicial y nos interesa conocer a qué será igual la función cuando t es igual a 3. Ok. La tabla presenta poca información en realidad porque es muchos datos. Lo que presenta aquí solamente es los errores máximos que se han obtenido para el método explícito y método implícito. Los errores. No le presenta los datos que se dan mediante tabla. Lo que se ha hecho es que se aplica el método tanto implícito como explícito, se aplica para tamaño, para número de pasos 2, eso significa el n, que será igual a 2 o 4 o 8 o 16 y así consecutivamente hasta 64. Lo que he graficado aquí, porque se van a comenzar a, cubrirse una con otra las gráficas, entonces he graficado solamente hasta 16. El 32, 64 no lo he graficado. Entonces, en los errores se pueden comparar, que ver el error que se comete cuando el método es explícito y es mayormente esto se nota cuando yo tengo el valor de pocas iteraciones. Fíjense aquí el 8 que me da mayor cantidad de error
máximo, es 300, 3000, disculpen. Y hay como pueden ver, como en lugar de acercarse a la solución del problema, es un salto hacia infinito. También cuando son cuatro y el 2 no es tan expresado para tres. Eso tiene un error enorme. Como pueden ver, la solución exacta es esta y la solución aproximada debe ser cero porque es por 10 a menos 14. Quiere decir que tiene una tendencia comenzando del valor uno la función, una tendencia hacia cero. Entonces pueden ver cómo es mucho más estable el método implícito. El método implícito, cuando tenemos solamente dos pasos con h igual a dos pasos de eso es 2, el uno, okay, 1.5 a 3 porque 3 sí, a 3 es 1.5. Entonces llegamos aquí. Cuando cambiamos a 4, eso significa que ya estamos mucho más cerca a la solución exacta, que aquí se cubre, fíjense, eso es la solución exacta es con las estrellitas aquí de verdecitas. Ah, Eso significa, porque no lo grafiqué, porque ya se van a cubrir las soluciones cuando llego a 32, 64, no se va a notar donde la solución exacta. ¿Cómo puedo aplicar para que vean por qué en este problema puedo aplicar tanto el implícito como explícito con lo que conocemos de Euler? Ese método de Euler, la fórmula será explícito, eso es el y más uno será igual al y más el h, mentira, será menos porque la función es menos, ok, voy a escribir así, menos 10 y. Ok. Ahora, cuando es implícito, ¿qué ocurrirá? Eso será para implícito, ok. Pero yo puedo superar esta dificultad porque eso será igual al y menos 10h por y más uno, ¿ok? Entonces, yo puedo hacer lo siguiente, continúo aquí abajo, puedo hacer lo siguiente, y más uno, le sumo de aquí 10h por y más uno, y eso me va a dar el y. Luego saco como factor común y más uno, y voy a tener 1 más 10h igual de y. Luego mi y más uno será igual de y entre uno más 10h. ¿Ok? Y eso es una constante que será multiplicada por y. 1 más 10h es un número. ¿Ok? Entonces, fácilmente yo puedo aplicar tanto el método de Euler explícito como el implícito. Así se han encontrado estas ah, dos gráficas que están aquí. Ok, vamos a ver comparación entre los dos métodos de, para un problema como este. Haciéndolo paso a paso, lo que hay que hacer para resolver el problema. Lo que pide, tengo ese problema de valor inicial, ok, y queremos aproximar la solución usando el método de Euler explícito e implícito de 5 pasos. Ok. 5 pasos significa de 0, 0.1, 0.2 y así consecutivamente hasta 0.5. Entonces, calcular la solución exacta, buscar la solución exacta, resolver la ecuación para poder calcular y calcular los errores locales de truncamiento y el error global de truncamiento.
Entonces, la forma normal, tenemos que poner la forma así para poder aplicar método de Euler. Entonces, le despejamos la primera derivada y esto me va a dar la primera derivada igual a x menos y más 1, pasando todo eso a otro lado. Entonces, eso es, esta parte aquí presenta mi función f de la variable independiente y la variable dependiente. Como n es igual a 5, entonces mi xi serán 0,1 hasta 0,5. Entonces será con UI denotado la solución aproximada, eso es que utilicé, no importa, pueden utilizar el Y, pero para diferenciar de la solución exacta y la solución aproximada, utilicé el UI de la solución aproximada. Entonces, U0 quiere decir cuando X es 0 es igual a 1 según los datos que tengo aquí. ¿Ok? La siguiente iteración para el método explícito, ¿qué hago? Aplico a Euler. La UI más el H, que es 0,1, multiplicado por esto pasando aquí, XI menos YI más 1. Esa es mi fórmula iterativa. ¿Ok? Para implícito voy a tener lo mismo aquí. ¿Ok? Entonces voy a tener la siguiente solución aproximada será igual de la actual más el 0,1 que es la H y aquí lo XI y UI serán el siguiente paso más el 1. Entonces, esto también me obliga de nuevo a hacer el mismo juego que hicimos anteriormente. Quiere decir, multiplico esto por h, no voy a poner el número, simplemente utilizar el h. Entonces, ¿qué me va a dar esto? Voy a tener UI más 1 es igual de UI más el h por xi más 1 menos h por ui más 1 más el h, ¿ok? Más el h. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, de aquí yo puedo presentar esto como ui más 1 más el h por ui más 1. Esto me va a dar el ui más h por x y más 1 más el h. Entonces, de aquí voy a tener ui más 1 multiplicado por 1 más h igual a ui más h por x y más 1 más el h, que se puede agrupar y simplificar un, un poco. Entonces, cuando yo despejo, ¿ok? Aquí divido esto, como pueden ver que ya tengo la expresión que está escrita aquí para calcular de siguiente u más 1. Entonces tengo las dos fórmulas preparadas, tengo la solución que se puede encontrar con MATLAB, la solución exacta o usar, porque eso no es difícil, es una ecuación lineal, entonces se puede resolver de primer orden, no hay gran dificultad de su solución. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos la solución, soluciones aproximadas, ¿ok? Como pueden ver aquí, es 0,1 hasta 0,5. Entonces, calculando esto, utilizando la fórmula del explícito. Vamos a calcular el primer paso solamente y de ahí adelante vamos a ver los resultados. ¿Qué voy a tener aquí? El UI, en este caso, el primer cálculo directamente lo voy a calcular. El U1 será igual de U0, ¿ok? Más el H, que es 0,1 multiplicado por el valor U0. Así fue, no, X0 fue lo primero.
Dame revisar si es correcto. Sí, ok. Entonces, ¿qué me va a dar esto? El primer valor que tengo, esos son los valores uno, que son los datos iniciales. Entonces voy a tener el uno más 0,1 por este es el cero menos el uno más el uno. El resultado es igual a uno. ¿Ok? Ese valor ya lo obtuvimos aquí. Para 0,1 yo tengo este valor calculado. Ahora vamos a hacerlo con implícito. U1 es igual de uno entre uno más h. Si me recuerdo, dame a revisar cómo fue la formulita. U I por h más I. Ok. Revisar de nuevo si lo hice correcto. Sí. Y aquí 1,1 por 0,1 que será 0,11 u más 1, 1,11 entre 11, eso me da 1. No, no exacto, pero eso, vamos a verlo. Voy a tener esta parte aquí. ¿Ok? Si lo dividen, debe darle ese resultado que está calculado aquí. Ok, entonces usando las mismas fórmulas se continúa. Ya con para calcular para este valor voy a obtener, voy a usar este y. Ok, entonces aquí algo parece que no es correcto. No, es correcto. Ok, entonces calculando para cada uno, llegamos al resultado de explícito y implícito este valores. La solución exacta está dada aquí, ¿ok? Como pueden ver que en este caso el valor de calculado por explícito es mejor que el implícito en este caso, ¿ok? Para esta función. Como se calculan los errores, ¿sí? Se están dados los errores en último paso. Los errores, esos son los totales, error total. Ok. ¿Alguna pregunta? Están muy callados hoy. Hasta aquí se entendió el método de Euler. Sí. Es fácil de programar porque es muy sencillo. Hay que hacer la fórmula para cada uno, pero también usar que MATLAB evalúa a cada paso sin necesidad de despejar de la fórmula, ¿ok? Directamente aplicarla. Aquí son dadas las soluciones, las dos soluciones y la solución exacta. Eso es de regresivo progresivo. Lo mismo significa regresivo
significa el implícito y progresivo significa explícito. Eso por la diferencia que se ha utilizado, por la aproximación de la derivada que se ha utilizado. Y la solución exacta que es esa. De toda forma, podremos cambiar el h, calcular más para acercarse mejor a la solución. Y aquí vamos a comenzar con una parte, un conjunto de métodos para resolución de ecuaciones diferenciales llamados métodos de Runge-Kutta. Esos son dos personas que primero han inventado algunas de las técnicas por separadamente, algunas de las fórmulas iterativamente separadamente, pero después se ha hecho una ah, generalización y se han definido como método de Runge-Kutta de diferente etapa, quiere decir, la etapa significa cuántas veces yo hago aproximaciones y promedio, hago una promediación de la valor de la derivada de f, de la función f. Entonces, ¿en qué consiste este métodos? Son en realidad descritos en un libro de tal llamado Butcher. El autor es Butcher y la forma en cual ha generalizado todo ese método y ha definido un montón de métodos más llamó la forma en cual lo describe, le llamó tablero. Entonces ya se utiliza el término tablero de Butcher porque él lo ha inventado. Su libro está traducido en muchos idiomas, se utiliza para aprender, ¿no?, todo ese conjunto de métodos de Runge-Kutta. Entonces, ¿en qué consiste el tablero? El tablero en realidad es como una matriz, coeficientes del método un poco de forma tabulada. Lo que está definido aquí con A es una matriz. Lo que está definido como C es un vector columna y este B es un vector fila. Por esa razón, como ya sabemos que los vectores estamos acostumbrados a escribirlo en forma de columna, por esa razón aquí dice B transpuesto. Son otros coeficientes. Entonces, cuando yo tengo métodos explícitos, entonces los componentes superiores o triangulares superiores de la A, inclusivamente su diagonal, son cero, de esta matriz A que aparece. Y lo implícito, la matriz está densa, quiere decir llena. Ok. Entonces, el primero de este método, o tal llamado de una etapa, es el método de Euler. Es nuestro método. Ok. Aquí yo he utilizado N para definirlo. Entonces, ya dependiendo, como le dije, dependiendo de la forma de la matriz A, lo quiere decir sus elementos, entonces el método será un método explícito o método implícito. Lo primero que vamos a ver, los métodos explícitos, y después vamos a ver algunos de los métodos implícitos. Entonces, como le dije, serán explícitos si esta matriz A es triangular inferior y todos sus elementos en la diagonal son cero. Entonces, quiere decir que tenemos elementos solamente abajo de la diagonal principal. Todo otro es cero, inclusivamente diagonal. Ok. Entonces, vamos a ver el tablero de métodos de 2 etapas, de 3 etapas y de 4 etapas. En realidad son métodos famosos, conocidos, cuales se pueden definir utilizando el desarrollo en serie de Taylor, aproximaciones o aproximaciones de derivada. Entonces, yo lo voy a definir mediante el tablero, este tablero. Ese tablero es uno de los métodos de 2 etapas, conocido como método de trapecio o el método de Heun.
Y este es una otra esquema, como puede ver, que difiere tanto del vector C y B como de la matriz A. Se llama punto medio. Entonces, ¿qué necesito? Bueno, el primero es calcular el K1. Es más fácil con estas denotaciones, introducción de estas denotaciones. ¿Qué significa el K1? El K1 significa evaluar la derivada a el puntos Tn y Gn. Recuerdan que definimos que la primera derivada es una función de t y del y. ¿Ok? Y de t, que es lo mismo como está escrito. Entonces, lo que significa que si yo comienzo desde punto inicial, que será el t0 y y0, entonces voy a tener aquí el valor para la primera iteración de K1, que será el evaluar la primera derivada al punto t0 y y0. Luego hago, utilizando el método de Euler, hago una aproximación, una predicción a la solución. La he denotado con asterisco. Entonces, ¿cómo es? Aplico método de Euler. Recuerden que el método de Euler decía que la siguiente iteración será igual de la anterior más el h por f en tn el yn. Ya no voy a escribir el t. Pero fíjense que eso ya lo denoté como K1. Entonces, por esa razón, la predicción será igual al yn más h por K1. Luego, utilizando la predicción, yo calculo un K nuevo, que significa otra vez evaluar la derivada. Y esta derivada esta vez se evalúa en siguiente punto t, fíjense el t más h, y en la predicción que he obtenido aquí del valor del y. ¿Ok? He calculado mi 2K. ¿Cómo calculo la nueva iteración? ¿Cómo será la diferencia de aquí del método de Euler? Lo que yo estoy haciendo aquí es promediar, hacer un promedio de las dos predicciones. ¿Ok? Entonces tengo H entre 2, que viene por el K más K2 entre 2, H entre 2 multiplicado por K1 más K2. Y ese es el método de Euler que corresponde, disculpe, el método de trapecio que corresponde a este tablero. Y este tablero es un medio, proviene exactamente aquí. El B me representa la multiplicación de H por K1 entre 2 más H por K2 entre 2. Eso sale como factor común. Luego, esta parte aquí, el 0, es exactamente para el cálculo de K1 y este 1 que tengo aquí es para calcular la aproximación. ¿Ok? Bien. ¿Cómo es el segundo? Que tengo la siguiente parte de punto medio, que lo llamamos punto medio, también tiene otros nombres, pero esos son los más que se utilizan. Lo primero, el K1 es lo mismo, pero esta vez la predicción está en medio del H, quiere decir en medio de lo subintervalo. H entre 2 por K1. Luego calculo mi siguiente K, pero esta vez lo calculo en el T más H entre 2 y Y será igual al Y que está predecido. Como hay una correspondencia en donde está hecha la predicción y la predicción. Luego calculo, pero esta vez utilizando estos coeficientes, pueden ver que el K1 será multiplicado por 0. Por esa razón me queda KH por K2 solamente. Eso viene por aquí. Este un medio está aquí y este un medio está aquí. Esas son las dos formas, dos esquemas de las muchas que existen para el método que son dos etapas. ¿Por qué son dos etapas? Porque tengo 2K que calculo. Ahora vemos uno que es de tres etapas. De tres etapas significa que voy a tener que calcular 1K más y hacer un promedio entre todos. Entonces, lo primero K1 es lo mismo. El segundo que tengo que calcular es la primera predicción del valor de la derivada, de la función, disculpen.
Entonces, ¿dónde la calculo? En do terceri de K1. Ese es el do terceri. Después, ¿dónde estoy con el T? Estoy a también dos terceri, aquí como lo dice en esta posición. Calculo el K2 con la predicción y hago una nueva predicción. ¿Ok? Pero esta vez, en lugar de K1, utilizo el K2. ¿Ok? Esto me permite calcular el K3. K3 está en la misma para T, posición de T, pero esta vez utilizo la segunda aproximación de Yn. ¿Ok? Luego hago un promedio. 2 veces K1 más 3 veces K2 más 3 veces K3 entre 8. Como pueden ver, esos son 1 pesos, pero la suma de los pesos es igual al denominador que tengo aquí, H entre 8. Y ese es un método de 3 etapas, 3K. Luego paso uno de lo más utilizado, conocido como cuando uno dice Runge-Kutta, método de Runge-Kutta, piensa de este esquema de Runge-Kutta, no de las más que existen. Esa es la misma. Por esa razón le he puesto aquí como Runge-Kutta clásico. En este caso, como es de 4 etapas, significará que tengo que calcular 4K diferentes. La primera acá es la misma, K1 es la misma. Hago la predicción, pero esta vez en H entre 2. Esos son lo que tengo aquí, H entre 2. Luego el siguiente lo calculo en un medio que está aquí para este punto con la predicción. Esto me permite calcular una nueva predicción para este mismo punto, el multiplicado por K2, utilizando K2, disculpen. Y en K3 ya puedo calcular para el mismo punto T, pero usando la segunda predicción, lo que me permita hacer una tercera predicción, pero esa vez está multiplicado por 1. Entonces, esta es la predicción. De aquí no es entre 2 porque es 1 que veo aquí, es 1. Entonces, eso me permite definir, multiplicar, como, no, evaluar el K para la tercera predicción de Y. Entonces, calculamos la aproximación que me va a permitir mediante ese 3K, 4K. ¿De qué forma? Fíjense, lo primero es por 1 entre 6, la segunda es por 1 entre 3, lo tercero 1 entre 3, 1 entre 6. Pero cuando se someten al mínimo común denominador, aparece que aquí las 2K2 y K3 deben ser multiplicados por 2. Y 1 entre 6 sale como factor común. Entonces, eso es la fórmula del método de Runge-Kutta clásico, lo que se utiliza también en las rutinas de los solvers de MATLAB. Ok, aquí le he dado un ejemplo con todo ese cálculos. Ok, y he utilizado Runge-Kutta de 3 etapas y Runge-Kutta de 4 etapas. El problema dice ah, que tenemos que calcular eh, el valor de la función y en t igual a 1. Y tenemos que usar el 0.2 y 0.1 como h, como pasos para aplicación de los dos métodos. Entonces, esto es con h igual a 0.2, eso h 0.1 y los cálculos para cada uno de los valores de t, comenzando con 0 y 1, que son lo aquí dado, y aplicando el método usando la primer método, vamos a hacerlo. En la ecuación es t cuadrado menos y. Voy a tomar esto. Oh,
Ok. Entonces, volviendo para recordarme de nuevo la función t cuadrado menos y. Eso fueron las condiciones. Ok. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tengo que definir mi f. Entonces, comienzo con el tres etapas. Entonces, lo primero es K1 y K1 será calculado con T0 igual a 0 y Y0 igual a 1. Entonces, el K1 será el T0 a cuadrado menos el Y0. Entonces, eso me va a dar T0 es 0 menos 1, que será igual a menos 1. Entonces, ahora hago la predicción. Y asterisco, no, 1 asterisco será igual al Y1, el Y0, disculpen, no tengo el 1, el Y0 más 2H entre 3 por el K1. Entonces, esto me va a dar, el Y0 es 1, más 2 por 0,2 entre 3 por K1, que es el menos 1. Entonces, eso es 0,4 entre 3, calculándolo. eh, yo lo voy a aproximar, ¿no? Entonces, eso es 0,87. Aproximado, por favor, no voy a calcular con más. ah, entonces, el K2 ya puedo calcularlo y como dice la formulita aquí, tengo que calcularlo en T0 más 2 por el H entre 3 y eso fue T0, eso a cuadrado, menos el Y asterisco 1. ¿Ok? Lo que me va a dar en este caso el T0 que es igual a 0, más 2 por 0,4 entre 3 a cuadrado, menos el Y1 que lo calculamos como 0,87. Entonces, así puedo continuar con los cálculos ya para el K3 y finalmente obtener la primera aproximación, ¿ok? La primera aproximación que será aquí en esto, cuando calculamos lo 3K, lo 3K. Lo mismo se hace y para lo 4K. Como pueden ver, no es, cálculo es bien tedioso. Si tengo que hacer con más separaciones y si mi intervalo es mucho mayor, entonces eso, los cálculos son muy grandes, muchos cálculos. Lo que ayuda, pero fácil de programar, los dos métodos son muy fáciles. Todos los métodos ah, explícitos son fáciles de aplicar. Entonces, esto se ha hecho aquí y se han hecho las predicciones. Lo mismo para 0,2, un ejecuta de 4 etapas. Entonces, tengo el cálculo aproximado del valor de la función.
como he puesto solamente cuatro cifras significativas, van a ver que como aquí como que no aparece error, pero sí existe error eh, porque es en más allá de las cifras significativas dadas. Entonces, el error calculado, comparándolo con la solución exacta, ¿ok? Esa es la solución exacta, esa es 0.6321, ¿ok? Y el error aquí para tres etapas 0.05, para cuatro etapas 0.02, con el h igual a 0.2. Si cambiamos, separamos a más elementos, tengo necesidad de calcular cinco veces más todo esto. Y cuando tengo tres etapas, el error es 0.0061, pero aquí pueden ver que el error es casi cero porque eso es a potencia menos 4. ¿Ok? Los valores por cuatro cifras son iguales, pero existe error cuando se calcula con las más cifras tomadas como lo toma un MATLAB, con más cifras. ¿Alguna pregunta aquí? Pueden ver que no son diferentes, los métodos coinciden, ¿ok? Y se definen mucho más sencillo cuando utilizamos la denotación de K. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Hay alguien presente? Sí, sí. Que mirándolo bien se ve bien complicado, pero no se preocupen, nosotros lo damos para adelante. Sí, como le dije, programarlo es mucho más sencillo, sale, se puede hacer este explícito, se puede hacer con, inclusivamente con Excel, porque simplemente hay que tener cuidado en la primera línea y de ahí adelante todo otro se tira. No, y MATLAB lo calcula con un for solamente es suficiente. Ok. Entonces iba a decir que se ve fácil, iterativo, pero son muchos pasos. Sí, son mucho paso, pero como le dije, cuando se utiliza así, con denotaciones de K, y cuando tienen definida la función f, ya está fácil de calcular. Entonces, tienen que definir cada uno de ese K, las predicciones para poder obtener después después simplemente repiten el proceso. Se repite el proceso, no es complicado para. Si no lo hacen de esta forma, probablemente van a durar tiempo para tener el algoritmo o el programa más correcta. ¿Ok? Por esa razón, para saber si es correcto o no correcto, tienen que hacerlo con Excel, comprobar, etcétera. Al menos yo he comenzado de esta forma, programándola, para estar segura que mi programa está correcto. Bien, vamos simplemente a ver cómo son los métodos y dónde viene la dificultad de los implícitos en caso general, porque no todos los problemas pueden hacerse como le mostré en los problemas anteriores, haciéndolo a mano, despejando, no todo permite de hacerlo. Entonces, en caso general, cuando tengo un método que es implícito, o el de conjunto de implícitos, entonces cada uno de los KJ requiere la KJ para calcularlo. ¿Ok? Yo calculo KJ, pero necesito aquí la KJ. Entonces, ahí viene la dificultad. Lo que me obliga, esta parte ya no es difícil. ¿Ok? Pero para obtener lo K, cuando es un sistema de ecuaciones que tienen que resolverse para obtener los valores de K. Si la ecuación es lineal, significa un sistema de ecuaciones lineales. Si la ecuación no es lineal, un sistema de ecuaciones no lineales, lo cual en ambos casos requiere un método iterativo. Los métodos que conocemos, por ejemplo, Gauss-Seidel o el método de Newton para sistemas cuando son no lineales. ¿Qué significa esto?
Esto significa que para calcular cada una de las aproximaciones tengo que resolver un sistema de una forma iterativa. Sea un método de dos etapas, requiere un sistema de 2 por 2 resolver. ¿Ok? Pues si es lineal, aplicamos uno de los métodos que conocemos de descomposición de LU, por ejemplo. Pero si el sistema es muy grande, depende de la cantidad de veces que necesito, quiere decir, los pasos que tengo que introducir, entonces el sistema puede ser que no es recomendable que se utilice así en lineal. LU se recomienda Gauss-Seidel iterativamente. Entonces, ese es cada paso para calcular cada nueva aproximación. Los métodos iterativos son estables, implícitos, son estables, pero requieren mucho más esfuerzo computacional. Por esa razón, no se utilizan métodos de más alto orden que Runge-Kutta más etapa que Runge-Kutta de 4 etapas. Porque eso que significa para calcular cada uno de los K1, 2, 3 y 4, un sistema de ecuaciones de 4 por 4 para poder obtener, usar punto fijo o usar Newton, que es tipo punto fijo. ¿Ok? Entonces, ese es simplemente a mostrar la diferencia entre explícitos y implícitos, pero se utilizan. Los implícitos hay casos donde se necesitan utilizar. ¿Ok? También que tan bueno sea Runge-Kutta de orden 4, de los 4 etapas que vimos, el clásico, que da muy buenos resultados, muy utilizado en ingeniería, pero también falla para cierto tipo de problema. Entonces, para este fin se utilizan los métodos implícitos. Aquí le he puesto, para que vean la dificultad, es método de 2 etapas. Y aquí abajo le he mostrado simplemente para que lo tengan en cuenta los métodos de 2 etapas de Radao 2A, ese esquema. Solamente he utilizado ese esquema. Entonces, fíjense cómo es la matriz ahora. Aquí en las 2 etapas teníamos solamente elemento en esa esquina. Todo otro fueron 0. No lo he escrito para no complicar con más elementos. Pero aquí ya tengo esto que me define la necesidad de la resolución de un sistema de ecuaciones para los K. K1, fíjense, depende del K1. Y K2 depende de K2 y de K1. ¿Ok? Eso es un sistema de ecuaciones que hay que resolver. Luego se utiliza esta parte que ya no es difícil mediante ese vectores. Si se dan cuenta aquí también, lo que ocurre aquí es que esta matriz me define que tengo que utilizar los elementos A11, que es este, A12, que es este, para que calculo la aproximación. Y aquí necesito la segunda fila, aquí, por razones que existen, porque antes solamente existía este elemento. Entonces me aparece esta parte para calcular. Entonces, finalmente, sustituyendo, utilizando estos elementos, esto ustedes pueden calcular, pueden ver cómo es las fórmulas iterativas para el primer Radao 2 y Lobato 3C, utilizando exactamente esta relación que está dada aquí. ¿Ok? Donde esto es C1, esto es C2, es B1, B2. Aquí los elementos que tengo son A11, A12, A21, A21, A22. ¿Ok? Y eso es la relación que tienen que hacer. Se puede confirmar para este esquema, este candidato que está aquí. Simplemente para verlo, no lo exigimos para que lo hacen ni en práctica
ni serán en el examen. Es tener la idea. ¿Ok? Tengan en cuenta que hay de altísimo orden. Altísimo orden. Entonces, me ha costado para llenar este slide, para buscar información sobre qué son los solver que tiene MATLAB. Se denotan con OD, que significa ecuaciones diferenciales ordinarias, y OD significa problema de valor inicial. Los problemas de la frontera son solamente este método que tiene en MATLAB. Aquí hay una descripción de qué está incluido en el solver y para qué sirve OD, por ejemplo, 45. Ese es uno de los más utilizados. Ese es un método de solo un paso. Entonces, quiere decir que utiliza la información solamente de anterior, es explícito, y es una combinación entre Runge-Kutta de 4 y 5 etapas. Okay. Esos son definidos por estas personas. Entonces, como le dije, que normalmente se comienza con ese uso de ver cómo se comporta la solución y saber si se necesita alguno de los otros métodos. Este es un método también de solamente un paso con combinación entre Runge-Kutta de 2 y 3 etapas. Es más eficiente y cuando el problema tiene alguna rigidez. El multipaso, un método de multipaso, este es 113. Es un método que está por ese 3 personas, Adams, Bashford y Moulton. Otro método es 15S. Se utiliza una fórmula de diferenciación numérica, utiliza fórmula de diferenciación numérica. Y 23S es un método de una fórmula modificada de Rosenbronck de segundo orden. ¿Ok? Y lo otro es utilizando algunas otras técnicas de interpolación libre, el método regla de trapecio, una fórmula implícita de Runge-Kutta. Regla de trapecio es un método que depende cómo se aplica, puede ser como un método implícito o explícito. Entonces, valores de la frontera, para esto lo dejamos para algún otro curso de análisis numérico, es bastante material. Aquí simplemente le voy a mostrar para tener idea de qué se trata rígido, cuál es el significado de rígido. Por ejemplo, la ecuación que le he puesto aquí es una ecuación rígida por razones que su solución analítica es esta. ¿Ok? Como pueden ver, tenemos dos partes que son exponenciales, pero hay una gran diferencia en cada uno de esos exponentes. Ese exponente es multiplicado el t por 1000, multiplicado por 1000. Entonces, este exponente que es mm, como tiene, ¿cómo decir? Esta solución se va a ser denominada por este exponente y como es tal, en la primera parte, antes de que el efecto de esto es mucho menor, entonces se puede ver aquí que tenemos un salto de muy significativo, de 0 hasta 1, que no se nota y casi no se nota. Si yo hago una zoom, podemos ver que no es así vertical, tiene esta curva exponencial, pero no puedo aplicar aquí un método como tradicional, como de Runge-Kutta que vimos hasta ahora, o de Euler, por razones
que yo tengo que separar el intervalo. Fíjense a qué pequeños pasos para que yo puedo pasar. Pero si yo quiero saber cómo es aquí hasta 2, imagínense cuánto paso tengo que hacer para calcularlo. Entonces, por esas razones existen métodos que se aplican especialmente para ese tipo de problema y inclusivamente métodos que pueden hacer un seguimiento de comportamiento de la solución para decidir cómo vamos a variar el H, que el método decide qué hace con el H, lo aumenta o lo disminuye. Entonces, en este caso, eso lo he puesto simplemente para ver, usando Euler explícito con esos dos pasos muy pequeños, fíjense, 0.005 y 0.0015, para poder captar el comportamiento aquí. Y después implícito, pero implícito ya con paso más grande. ¿Ok? Y he buscado aquí para el explícito para 0.006, ¿ok? Más o menos por aquí. Y para implícito he utilizado el cálculo a 0.4, ¿ok? Calcular aquí directamente, ¿ok? Captar esta diferencia. Resultados del explícito, como pueden ver, eso es exactamente el explícito con sus exponentes. Ah, lo primero, cuando se utiliza el primer H, ¿ok? Está el primer H es este que es más grande, ¿ok? Mírenlo cómo es la solución, qué saltos hace. No me capta el comportamiento exponencial que tiene. Cuando yo utilizo un H más pequeño, tengo una aproximación mejor y esa es la solución exacta, ¿ok? Entonces, pero ese es muy pequeño y como pueden ver, esto es hasta 0.006 lo que he calculado. ¿Y cuánto cálculo hay? Entonces, siguiente paso es el otro método, el método implícito, cual por suerte se puede despejar de esa forma y aplicarlo fácilmente sin necesidad de resolución del sistema de ecuaciones. Y pueden ver que la solución con h igual a 0.05 que está mostrada casi coincide con la exacta, solución exacta, comportamiento del problema. O sea, es simplemente a tener una idea. Otra forma es para ese tipo de comportamiento de las soluciones, como es aquí, es bastante exagerado porque lo he hecho a mano, esta, esta gráfica para mostrar exactamente cuándo nosotros necesitamos ese un tipo de método como ese de paso adaptivo que el comportamiento de la solución, lo que estoy buscando aquí es bastante suave, pero después salta de una vez a llegar desde casi 0 a 1 y de nuevo, después pasando este punto, después también es bastante suave. Entonces, yo necesito para ese tipo de problema a seguir, a hacer un método que se llama adaptivo, cual adapta sus pasos. Voy a hacer más grande aquí el paso, más grande H, y después cuando capta este comportamiento aquí, comenzar a disminuir lo paso H para obtener mejores aproximaciones. Entonces, uno de los métodos es dividir y una vez a calcular de una vez el, ah, el, la solución quiere decir tomar el intervalo entero, después dividirlo a dos y hacer una comparación entre las soluciones y poder aproximar hacia la mejor. Pero eso significa que si no es mejor o mejorada la solución, de nuevo dividir y de nuevo rehacer todo el cálculo. Entonces, yo lo he hecho aquí a mano. Si le interesa, pueden seguir cada uno de las aplicaciones del Unkiekuta de 4. Si se dan cuenta, eso era un Unkiekuta 4 que he aplicado y he obtenido la solución aproximada con el paso 1, paso 2, porque lo primero es directamente obtenida la solución, directamente obtenida. Entonces, calculando para hacer una mejor aproximación. Y el otro método es que tiene mucha utilidad, que utiliza paso adaptivo, es el método de Runge-Kutta-Feldberg.
¿Qué significa esto? Esto significa que yo calculo 6K, 6K diferentes. ¿Ok? Entonces, una parte, con 4 de los K, yo hago una aproximación de la solución con Runge-Kutta de 4 etapas. Uno de los Runge-Kutta de 4 etapas. Como pueden ver aquí, los coeficientes que tengo que acompañan K son bien complejos, quiere decir fraccionales. No es uno de los clásicos o Runge-Kutta clásico, es uno de los métodos de 4 etapas. Pero este método utiliza el K1, K3 y K3, K4 y K6. ¿Ok? No utiliza todo lo K. Luego se utiliza Runge-Kutta de 5 etapas, donde utiliza K1, K3, K4, 5 y 6, que se calculan aquí. Luego, lo que está haciendo, él hace una promedio utiliza la diferencia entre las dos soluciones que está aquí para que me calcula este escalar S, cual me permita, mediante una tolerancia que está introducida aquí, el tau es una tolerancia, para calcular, optimizar el paso siguiente, porque multiplico el siguiente paso por esta cantidad. ¿Ok? Eso es aproximadamente por ese 1/4 y ese 2 que salen afuera, que me da 0,84 y me queda esta cantidad aquí para calcular. Rey cuarta de 1 entre 2. Entonces, esto es exactamente el S cual me permita a ver si aumento o si disminuyo la aproximación. Entonces, en esa tabla, para este problema que está dado aquí, y he utilizado ese método de adaptación de los pasos para calcular a 0,4. He utilizado la solución exacta, ¿ok? Y he hecho una diferencia para calcular los errores que se obtienen a cada paso. Como pueden ver aquí, como es el método de Runge-Kutta-Fellbreak de 45, porque es de 4 y 5, los dos métodos de Runge-Kutta de 4 etapas y 5 etapas, por eso tiene este nombre. Los pasos, si se dan cuenta aquí, que están calculados mediante el programa, no son separados a mismo H. Hay diferencia. Entonces, aquí él ha utilizado el clásico Runge-Kutta de orden 4 y él ha hecho este cálculos de nuevo. ¿Para qué? Para que yo puedo comparar las dos soluciones. ¿Ok? Para ver cómo el método me está calculando esta diferencia, este candidato escalar S, cual me define cómo va a variar mi paso. Entonces, con este cuadratito en verde, Runge-Kutta. Runge-Kutta clásico. Runge-Kutta clásico se ha separado a través de 0,1 a todo ese intervalo, hasta 1,4. Pero con el método que está dado, los puntos están dados con este asterisco rojo, podemos ver que de primero él salta casi a 0,4. ¿Ok? 0,3 y algo fue. Si volvemos a la tabla, vamos a ver 0,3 y algo. No lo calcula a 0,1. Mira cuántos pasos tenía que hacer Runge-Kutta. Él salta aquí. Luego se puede ver que salta de nuevo hasta aquí. No he hecho ese cálculo que requiere Runge-Kutta. Luego disminuye porque el método siente que se está comenzando de subir de una forma así ah, más exponencial hacia arriba, detectando y comenzando de disminuir los pasos. Pueden ver que ninguno de los pasos coincide. ¿Ok? Él sigue, dependiendo de la tolerancia que se ha introducido, sigue y calcula. Yo no digo que él calcula en realidad menos cálculo que tiene. ¿Ok? Entonces, pueden ver aquí exactamente 0,35, no lo calcula al 0,1
1, 0,2, fíjense cómo está saltando, aquí disminuye los pasos, están más pequeño, ¿ok? Más pequeño aquí, pero inicialmente es de 0 hasta 0,35, de 35 a 0,7, entonces después disminuye a 0,8, casi 0,9 a 1 y así consecutivamente está siguiendo el comportamiento de la solución, ese promedio que se hace para método nuestro. Bueno, esto es el todo sobre este tema. Enfócanse en Runge-Kutta, explícito y Euler, de 2 etapas, de 3 etapas, las fórmulas que se ha puesto en la presentación. ¿Alguna pregunta? Hasta el examen de mañana, hasta qué tema que va a estar como, va a salir como hasta 4? Sí, lo que tienen en la práctica.